¿Sabías que en plena madrugada, 35 mexicanos fueron detenidos en Los Ángeles como si fueran criminales? Esto es lo que está pasando. Te quiero mucho, pa. I love you. El Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos inició redadas masivas. Entraron sin aviso, en casas, en calles, en barrios llenos de sueños. Detuvieron a padres, a madres, a trabajadores, a mexicanos, que solo buscaban una vida mejor. La Guardia Nacional llegó. Los helicópteros sobrevolaron Los Ángeles. El miedo se esparció como fuego. Pero ellos no están solos. Go tell your mama how you proud of rallying people and taking them in. What crime did they make? What crime did they commit? Nothing. I'm sure you're proud, bitch. Arresting defenseless people. Look at you, you're darker than I am, motherfucker. Mira, you're darker than me. But I'm sure you're proud. I'm supposed to be here either. You should be in the van. Claro, puto, because you didn't have the balls to stand up for your people. México responde. No son criminales, son hombres y mujeres de bien. El gobierno contactó a sus familias, a sus hijos, a sus voces rotas por el dolor y la incertidumbre. Tienen toda la solidaridad de su gobierno. Porque estos hombres y mujeres no son delincuentes, son héroes. Héroes que sostienen la economía de dos países, que trabajan sin descanso, que envían esperanza en forma de remesas. ¿Y así se les paga? ¿Con redadas? ¿Con esposas y miedo? No se puede resolver la migración con fuerza, con violencia. Se necesita humanidad y respeto. El gobierno mexicano exige justicia. No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. Y extiende los brazos a quienes quieran volver. México los abraza. Hoy, 35 mexicanos fueron arrancados de su vida, pero no serán olvidados, ni abandonados, porque un país que olvida a sus migrantes, olvida su alma. ¿Tú qué piensas? ¿Esto es justicia o abuso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para no quedarte callado, porque aquí, la voz del pueblo sí se escucha. Los acontecimientos de este fin de semana en Los Ángeles, California. Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. El gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. El gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo.
La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Ese es nuestro posicionamiento frente a lo que está viviendo en este momento Los Ángeles o que vivió el fin de semana. Adelante, Iván. Les informo brevemente lo que ha ocurrido en Los Ángeles. El viernes, en el curso de la mañana, hubo 2 redadas en Los Ángeles por parte de ICE. ICE es la agencia responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Esta es una agencia del gobierno federal. Estas redadas se llevaron a cabo, una en el estacionamiento de Home Depot, que está cerca del centro, en la zona del centro de Los Ángeles, y la otra en una fábrica textil, cuyo nombre es Ambiance en inglés. Desde un principio, nuestro cónsul, primero en Los Ángeles, que fue donde ocurrió, se trasladó de inmediato al centro de detenciones y tratar de identificar, entrevistar a los connacionales que habían sido detenidos, tomar la información de sus familiares para contactarlos y ofrecerles la asesoría legal, que es fundamentalmente lo que podemos hacer en esos casos. Y desde luego el contacto con sus familiares, que sepan que están siendo atendidos, que se encuentran bien de salud y que ya el grupo de asesorías que tiene contratados los consulados están atendiendo su caso. En el curso del viernes, sobre todo por la noche y a partir del sábado, ocurrieron diversos disturbios, protestas alrededor de ese centro de detenciones y en algún otro condado cercano al centro de Los Ángeles. Esto ocasionó que a partir de ese día en la noche y durante el sábado, algunos de los detenidos fueran trasladados a otros centros de detención que tiene la propia agencia. En Santana, que está relativamente cerca, en otros centros que están cerca de San Bernardino y de Caléxico. Nos obligó a hacer entonces inmediatamente movilizaciones también de parte de nuestros consulados en esas regiones, lo cual ocurrió, y desde el sábado y desde luego el día de ayer han estado visitando y en contacto con todos y todas las que han sido detenidas. Hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos 4 centros, 37 hombres, 5 mujeres. Se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada, donde tenemos toda la información de cada uno de ellos, los nombres de sus familiares, que ya han sido contactados por nuestro personal consular, y estamos también ya en el análisis individual, caso por caso, para ver cuáles son los pasos subsecuentes. También el día de ayer tuvimos conocimiento que 4 de ellos habían sido ya deportados. 2 tenían una orden de remoción, es decir, ya estaban con la sentencia correspondiente, y 2 lo hicieron de manera voluntaria. Por instrucciones de la presidenta, durante el fin de semana estuvimos en contacto con el embajador Johnson de los Estados Unidos en México y con el embajador Moctezuma, nuestro embajador en Washington, quienes nos estuvieron apoyando para que pudieran nuestros agentes consulares, nuestro personal de protección, acceder
a los centros de detención, y hay que agradecer esas gestiones porque no era fácil por los disturbios tener acceso. Sin embargo, el personal de nuestros consulados tuvo acceso, pudo ver a nuestros connacionales detenidos, constatar que estuvieran bien de salud y darles el apoyo que requieren en estos momentos que no dejan de ser de una enorme tensión. ¿Qué es lo que seguirá a partir de hoy? Bueno, desde luego, ahí en esos 4 centros de detención continuaremos con las visitas como debe de ser para darle seguimiento puntual a cada uno de ellos, y toda la red consular está realmente alertada para estar reforzando la información que deben tener en estos momentos nuestros connacionales. Hay un número, si me lo pueden pasar, por favor, muchas gracias, que da servicio 24/7 y que está atendiendo miles de llamadas todos los días. La primera recomendación general sería: cualquier duda, llama, y desde luego hacer recomendaciones muy específicas, empezando como debe de ser, para que ellos puedan conocer sus derechos. Todas y todos los migrantes que están en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo tienen derechos. Y lo primero que necesitamos tratar de hacer en todos los casos es que esos derechos se cumplan. Desde luego, si están en situación de cierto acoso, se les recomienda, y es importante que lo sepan, mantener la calma. Tienen derecho a permanecer en silencio, no deben firmar nada que no entiendan, desde luego, y tienen derecho, por la Convención de Viena, tienen derecho a solicitar la presencia de personal de su consulado. Y el consulado tiene las potestades de brindarles atención y de hacerse presente a la brevedad posible. Necesitamos que todas las expresiones que se hagan sean pacíficas, y por la vía legal vamos a encontrar las mejores salidas para todas y todos ellos. La instrucción es clara: agotaremos las vías legales y diplomáticas para defender los derechos de cada una y de cada uno de nuestros connacionales que se vean amenazados. Y nada más, si me permiten, para precisar, porque tengo el dato, algo que es muy importante. La mayoría de nuestros connacionales son gente que está trabajando y es gente buena. La mayoría de los que fueron detenidos en estas redadas estaban trabajando en la fábrica textil de Ambayans. La mayoría de ellos llevan años trabajando en los Estados Unidos. Las cifras son contundentes. Casi el 95% de los 4.9 millones de connacionales que no tienen en este momento documentos llevan más de 5 años trabajando allá. Y si nos vamos a cuántos llevan más de 10 y más de 20, las cifras también son muy altas, de manera que no cabe la menor duda, la inmensa mayoría de todas ellas y ellos es gente trabajadora, estaba trabajando cuando fueron detenidas, y este es un punto que no puede subestimarse ni dejar de estar en el tope de nuestras prioridades. Sobre la represión en Los Ángeles, California, en estados como California, en Texas o en Arizona, la comunidad latina no solo representa una fuerza cultural o electoral, es de hecho el motor de industrias completas como la agricultura, la construcción, el transporte, los servicios o el cuidado de personas mayores. E incluso afectar su estabilidad o criminalizar su existencia es golpear directamente la columna vertebral de la economía estadounidense. Las protestas reprimidas en Los Ángeles, que además es una ciudad emblemática del trabajo migrante y de la organización comunitaria, son la expresión, consideramos, de un hartazgo acumulado, pero también podrían ser el inicio de una posible reconfiguración del poder latino en Estados Unidos, no como minoría silenciada, sino como un bloque político con identidad propia.
A diferencia de otros momentos de crisis, hoy existe un gobierno de México que ha asumido abiertamente la defensa de sus connacionales en el exterior con una prioridad nacional. El gobierno de México ha consolidado, hemos visto, un discurso de revaloración moral y política del migrante como sujeto histórico. La estrategia de represión de Estados Unidos podría, pensamos paradójicamente, ser el detonante de una mayor movilización política latina, pues no vista en décadas. El presidente Trump no solo está enfrentando a California o a los gobiernos demócratas, se ha posicionado contra el corazón migrante de Estados Unidos, y eso podría tener costos, visualizamos, como cada operativo, cada detención, cada discurso estigmatizante, cada intento de castigar las remesas, sumaría argumentos para que sectores tradicionalmente apáticos como jóvenes latinos, trabajadores sin afiliación partidista, migrantes recién naturalizados, decidieran convertir su rabia en votos, y eso tendría más fuerza que cualquier acto de violencia que usted ya ha condenado en esta ocasión. Presidenta, frente a la represión de protestas en ciudades como Los Ángeles y al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, ¿pensaría su gobierno en fortalecer un acompañamiento y defensa de la comunidad mexicana, pero no solo desde lo consular, sino también en términos de protección integral y reconocimiento político a su aporte económico y social? Fíjense, se estima que hay en Estados Unidos alrededor de 40 millones de mexicanos y mexicanas de distintas generaciones. La gran mayoría de ellos, como hemos estado planteando desde hace ya pues varios meses aquí en La Mañanera, que hemos dado varios datos, incluso de organizaciones de latinos en Estados Unidos, no solamente de mexicanos. De esos 40 millones, la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses. Son de tercera, cuarta generación incluso. Personas mexicanas que emigraron de Estados Unidos y que tuvieron ahí sus hijos y a su vez nietos y a su vez bisnietos. Entonces la mayoría se reconoce como mexicanos, muchos de ellos tienen la nacionalidad mexicana, pero nacieron en los Estados Unidos, son estadounidenses. Se estima que solamente el 10%, alrededor de 4 millones, son personas que no tienen documentos migratorios en Estados Unidos, documentos migratorios. Pero de esos 4 millones, cerca del 80% tiene más de 5 años viviendo en Estados Unidos, algunos 10, algunos 15, algunos 20. Lo primero que tenemos que hacer es defenderlos en un sentido integral, no solamente por ser mexicanas y mexicanos, sino porque aportan mucho a la economía de México con sus remesas, por su solidaridad con sus familias, pero aportan mucho a la economía de Estados Unidos. Se estima que de lo que ingresa un mexicano que trabaja en Estados Unidos, el 80% se queda en Estados Unidos y el 20% se envía como remesas. Ese 80% pues tiene que ver con sus ahorros, con su consumo, con el pago de impuestos, porque incluso aunque no tengan documentos migratorios, pagan impuestos en el consumo y en su empleo. Estados Unidos los necesita, la economía de Estados Unidos los necesita. No están, como en algunos momentos se ha dicho, haciendo un lado a los trabajadores estadounidenses, sino que es una economía muy boyante que requiere de mano de obra. Y entonces las y los mexicanos trabajan en fábricas, trabajan en el campo, trabajan en los servicios, son cuidadores y también son científicos reconocidos. Es decir, están en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad de Estados Unidos. México siempre ha planteado que en todo caso se requiere una reforma migratoria integral para el reconocimiento de esos mexicanos. Y también hemos planteado desde la Cuarta Transformación que la mejor manera de disminuir la migración de México a Estados Unidos pues es invirtiendo en México, porque la gente no migra por gusto, esencialmente migra por necesidad. Y lo cierto es que en los últimos 7 años ha disminuido enormemente
la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. De hecho, lo que aumentó fue la migración a través de México de personas de otras nacionalidades. Ahora, pues esto se ha reducido de manera muy significativa. Son llegaron a ser 13,000 encuentros en diciembre del 2023 y ahora estamos en 400 encuentros. Es decir, personas que quieren entrar a los Estados Unidos y que son detenidas por CBP y regresadas a México. La mayoría de ellos, personas que no son mexicanas. Por eso nuestra posición es, primero, el respeto a los derechos humanos, por encima de todo. No estamos de acuerdo con estas acciones que violentan los derechos humanos de las personas migrantes, que los criminalizan como si fueran criminales. Son trabajadores y trabajadoras honestas. Escuchaba ayer que Los Ángeles es una ciudad que entre el 45 y el 50% de las personas son latinas, de origen hispano, latino, como se cataloguen. Muchos de ellos, pues, mexicanos, por la historia de nuestro país y la relación con Estados Unidos. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abrió aquel programa de braceros para que los mexicanos fueran a trabajar allá y pudieran mantener la economía de los Estados Unidos. Pero así ha sido a lo largo de la historia reciente, donde las y los mexicanos honestos buscan una mejor vida. Entonces, las redadas y estas formas de atender este fenómeno migratorio, pues no son la mejor forma. Ahora, nuestro llamado, primero, pues el trabajo que tenemos que hacer permanentemente. Nosotros no podemos intervenir en la política de los Estados Unidos. No está en nuestra Constitución y no lo vamos a hacer. Eso depende de las y los estadounidenses. Así como es la política de no intervención en ningún lado, pues también es hacia los Estados Unidos. Y entendemos cuando hay manifestaciones pacíficas. Lo que no estamos de acuerdo son las manifestaciones violentas en ningún lado del mundo. Acercarse a los consulados y, en todo caso, pues siempre manifestarse por la vía pacífica, no por la vía violenta. Y nuestra responsabilidad es, desde la vía diplomática y también desde el apoyo de los consulados a nuestras comunidades, apoyar en todo lo necesario y siempre reivindicarlos y defenderlos. Lo hemos dicho, las y los migrantes son héroes y heroínas de México, porque se fueron allá con muchas dificultades y desde allá aportan a sus familias y ayudan a la economía de los Estados Unidos. Y nuestra más alta voz para defender sus derechos siempre.